Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Karen Xiomara Campo Hernández, soy estudiante de quinto semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Derecho. Este video es realizado con fines pedagógicos para la materia de Penal Especial. Hoy vengo a hablarles sobre un análisis sobre la sentencia de EPA Colombia. Para esto vamos a referenciar unas preguntas que iremos desarrollando poco a poco. La primera de ellas, haré un análisis sobre los hechos del caso. La Fiscalía estableció la fecha, lugar y hora en las que Daneidy Barrera Rojas destruyó parte de las instalaciones de Transmilenio, que generaron daños por la suma de 1.218.921.116,21 pesos y, aunque es claramente un hecho reprochable por la afectación que se generó para el transporte para los usuarios en los días siguientes al hecho, no se hizo tanta claridad sobre las otras personas que también intervinieron en los daños, no solo en la estación Molinos, sino en otras estaciones y otras partes de la ciudad, como la unidad de reacción inmediata de Tunjuelito, donde la acusada también participó en la destrucción de esta y realizó un grafiti que decía Duque HP. Cabe aclarar que todo esto se dio dentro de un paro nacional que se presentó en noviembre del año 2019 y que causó gran conmoción nacional e internacional debido a la mala gestión gubernamental por parte del presidente de la República. Pero uno de los puntos que más indignación causó en la sociedad fue el homicidio de líderes sociales que hay por todo el territorio nacional y que estaban quedando en la impunidad. Considero entonces que este caso tuvo gran connotación nacional en su momento debido a que Barrera Rojas era una influencer en redes sociales que se había hecho famosa por un video del año 2016 en el que apoyaba a la selección Colombia en la Copa América, con el cual se le dio a conocer bajo el seudónimo de EPA Colombia, como la conoce la mayoría de los habitantes del país. Es por esto mismo que los medios de comunicación crearon tanto revuelo entre las personas, haciendo ver que esta persona era una mala influencia para la sociedad. En la actualidad, cuando se dictó sentencia, Barrera Rojas ha tomado mucha fuerza en las redes sociales, debido a que, mediante un emprendimiento, brindó trabajo a miles de personas a nivel nacional y expresa y públicamente por redes se disculpó por los actos que había cometido en el pasado y que habían afectado a su comunidad. Algunos de los hechos que fueron más reprochables y por los cuales la gente declaró su rechazo fue porque la acusada se grabó mientras causaba los daños e incitaba a más personas a hacerlos también y publicó este video en su cuenta de la red social Facebook. Otras personas e incluso unos de gran influencia del país se sintieron indignados por el mensaje que Barrera Rojas escribió en la URI de Tunjuelito, que ya mencioné anteriormente, lo que decía, ya que era un mensaje dirigido al presidente de la República con una abreviatura de una palabra considerada como de odio y rechazo hacia una persona. Como segundo punto trataré sobre cuáles fueron los delitos acusados. Los delitos acusados consisten en, primero, artículo 265, daño en bien ajeno. El que destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble o inmueble, incurrirá en prisión de 16 a 90 meses y multa de 6.66 a 37.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, la pena será de 16 a 36 meses de prisión y multa de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando el monto del daño no exceda más de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si se resarciere el daño causado o al ofendido o al perjudicado antes de proferirse sentencia de primera o de única instancia, habrá lugar al proferimiento de resolución inhibitoria, preclusión de investigación o cesación de procedimiento. Analizando, existía una grabación visible en la red social Facebook que registra el ataque realizado por la penada en el que comenta que destruyó las puertas de vidrio del sitio de abordaje de los buses articulados, el dispositivo de lectura de tarjetas, los equipos de recarga automática y la registradora de acceso a la estación sin que, en detrimento de la pretensión punitiva del ente instructor, se haya mostrado la cuantía específica del agravio causado por destrucción. Por lo tanto, no se puede aplicar la circunstancia de agravación contemplada en el numeral 1 del artículo 267 del Código Penal. Es más adecuado imputar la circunstancia de agravación punitiva del numeral 4 del artículo 266 y videm, por cuanto la agresión recayó en bienes públicos al tratarse de herramientas, aparatos y mecanismos necesarios para el funcionamiento del sistema de transporte masivo de esta urbe, sin dudarlo, ratifica, son objetos de provecho de la comunidad en general, esto es, de uso público. A continuación, mencionaré las circunstancias de agravación anteriormente expresadas.
Artículo 267. Circunstancias de agravación. Las penas para los delitos descritos en los capítulos anteriores se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa. Primero, sobre una cosa cuyo valor fuere superior a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes o que, siendo inferior, haya ocasionado grave daño a la víctima atendida su situación económica. Segundo, sobre bienes del Estado. Artículo 266. Circunstancias de agravación punitiva. La pena se aumentará hasta en una tercera parte si la conducta descrita en el artículo anterior se cometiere, primero, produciendo infección o contagio en plantas o animales. Segundo, empleando sustancias venenosas o corrosivas. Tercero, en despoblado o lugar solitario. Cuarto, sobre objetos de interés científico, histórico, asistencial, educativo, cultural, artístico, sobre bien de uso público, de utilidad social o sobre bienes que conforman el patrimonio cultural de la nación. Esta es la circunstancia de agravación que se toma en cuenta. Continuamos con el delito de artículo 353, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial. El que, por cualquier medio ilícito, imposibilite la circulación o dañe nave, aeronave, vehículo o medio motorizado destinados al transporte público, colectivo o vehículo oficial, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 13.33 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este se destacan los estragos generados en los implementos de recaudo e ingreso al punto de abordaje de la estación atacada en Transmilenio, que repercutió en la obstaculización, circulación de la ciudadanía a través del sistema articulado de transporte distrital. Por consiguiente, sin lugar a mayores disquisiciones, advirtió que hubo perturbación en la prestación del servicio público en cuestión, pues añade de ninguna forma el ejercicio del derecho fundamental de protesta abarca la generación de daños que imposibiliten la movilización por medio del transporte público a los asociados. Como tercer y último delito se acusa de 2 puntos. Artículo 348. Instigación a delinquir. El que pública y directamente incite a otros a la comisión de un determinado delito o género de delitos incurrirá en multa. Si la conducta se realiza para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, secuestro extorsivo, tortura, traslado forzoso de población u homicidio con fines terroristas, la pena será de 80 a 180 meses de prisión y multa de 666.66 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La providencia recurrida toma por partidor que la estructuración de este comportamiento delictual necesariamente reclama por parte del ejecutor la emisión de manifestaciones inequívocas que invitan a la comisión de otros delitos, por la que la actuación debe entrañar tal gravedad que, según aduce la funcionaria judicial de primer nivel, tenga la aptitud objetiva de persuadir a los destinatarios de la comunicación a emprender la vandalización de los bienes de medio de transporte masivo de esta urbe. Si bien el proceder de inconformidad expresado por la incriminada desbordó los linderos del ejercicio legítimo de la garantía superior de asociación para manifestar el inconformismo, difusión de imágenes del ataque a la estación Molinos de Transmilenio, estima la ACUO no recorren a plenitud los elementos del tipo penal en revisión, habida cuenta que no se estimula o incita al conglomerado a que ejecuten delitos. La retransmisión masiva del video del atentado únicamente apunta a certificar el actuar doloso de la acusada en la comisión de las 2 primeras conductas punibles analizadas, empero, de alguna forma, en la acreditación de la conciencia de ilicitud y voluntad propia del latrocinio que lacera el bien jurídico de la seguridad pública. Como tercer delito encontramos cuáles fueron los delitos donde el juez la encontró responsable. Con esta postura, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado declaró penalmente responsable a Daneidy Barrera Rojas por hallar comprobada su participación en calidad de autora en la comisión de delitos de perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial en concurso heterogéneo con daño en bien agravado a los cuales hubo aceptación unilateral de cargos. Y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Penal, resolvió, primero, revocar parcialmente la sentencia proferida el 13 de marzo de 2020 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de esta ciudad en el sentido de condenar a Daneidy Barrera Rojas a la pena de prisión de 63 meses y 15 días
multa equivalente a 492,2475 salarios mínimos legales mensuales vigentes en 2019 y a las penas accesorias de inhabilitación de derecho y función pública e inhabilitación para el ejercicio de oficio de influencer o youtuber, por el mismo término de la sanción principal a ser hallada penalmente responsable en calidad de autora del delito de daño ajeno agravado en concurso heterogéneo con instigación a delinquir con fines terroristas y en concurso heterogéneo con perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial. Segundo, revocar el numeral segundo de la providencia apelada en el entendido de no conceder la suspensión de la ejecución de la pena como sustituta de la pena privativa de la libertad y la prisión domiciliaria en favor de Daneidy Barrera Rojas, de conformidad con la parte motiva esta decisión. Tercero, advertir que frente a esta decisión procede la impugnación especial para la condenada y o su defensa en los términos procesales previstos en la Ley para el Recurso Extraordinario de Casación, exclusivamente de cara al delito de instigación a delinquir, mientras que el recurso extraordinario puede ser ejercido por las demás partes e intervinientes. Ahora analizaremos de cada delito acusado el verbo rector, sujeto activo, sujeto pasivo, elemento normativo y bien jurídico tutelado. Primer delito, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial. Verbo rector, imposibilitar o dañar. Sujeto activo, el que. Sujeto pasivo, transporte público, colectivo o vehículo oficial. Elemento normativo, imposibilitar la circulación o dañar nave, aeronave, vehículo o medio motorizado. Bien jurídico tutelado, la seguridad pública. Segundo delito, daño en bien ajeno. Verbo rector, destruir, inutilizar, hacer desaparecer o dañar. Sujeto activo, el que. Sujeto pasivo, bien ajeno, mueble o inmueble. Elemento normativo, destruir, inutilizar, hacer desaparecer o de cualquier otro modo dañar bien ajeno, mueble o inmueble. Bien jurídico tutelado, el patrimonio económico. Como tercer delito tenemos la instigación a delinquir, que tiene como verbo rector incitar. Sujeto activo, el que. Sujeto pasivo, la sociedad. Elemento normativo, incitar a otros u otros a la comisión de un determinado delito o género de delitos. El bien jurídico tutelado es la seguridad pública. Ahora tomaré posición respecto a la decisión judicial y explicaré si considero que según los hechos y las conductas se marca un tipo penal indicado. La decisión judicial no fue pertinente y tengo ciertas consideraciones que manifestaré a continuación. Primera, en la resolución, el revocar parcialmente la sentencia proferida el 13 de marzo de 2020 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá de Daneidy Rojas Barrera no es la mejor opción, porque condenar a una pena de prisión de más de 5 años es muy alta para una persona que claramente ha demostrado que quiere cambiar y que públicamente aceptó y se disculpó por los actos que cometió. Claramente debe responder, pero la pena carcelaria es exagerada. En cuanto a la multa, considero que es adecuada, ya que los daños causados a Transmilenio fueron muy altos y además afectaron a la ciudadanía bogotana en su medio de transporte más común. Segundo, por otro lado, no estoy de acuerdo con que se le inhabilite el derecho de uso de sus redes sociales. Debemos tener en cuenta que desde que la acusada decidió cambiar su forma de vida, este medio de difusión, en especial la red social Instagram, ha sido un gran apoyo para dar a conocer su emprendimiento. Ha llevado tanto progreso, sobre todo a las mujeres colombianas que son madre cabeza de familia. Considero que se le permita continuar con el derecho de uso sobre ellas, pero claramente bajo un control en el cual se evidencie que no volverá a cometer conductas como la que está en juicio en esta sentencia. Tercero, con el segundo numeral no estoy para nada de acuerdo. Barrera Rojas no representa un peligro para la sociedad, por lo tanto no es necesario recluirla en un centro penitenciario. Es una persona que claramente puede cumplir su sentencia desde su casa bajo la modalidad de prisión domiciliaria y que con ciertas restricciones va a lograr su resocialización, que es el fin de la justicia que se aplica en nuestro país. Daneidy Barrera Rojas es una persona socialmente útil y que, como ya lo dije, aunque cometió muchos errores en su pasado y debe pagar por ellos, debe tenerse en cuenta que también el tipo de persona que es en la actualidad y como ha evidenciado su cambio en el paso de casi 2 años desde que se llevó a cabo aquella conducta. Cuarto, es fundamental lo que hizo el tribunal al especificar
que procede la impugnación especial exclusivamente en el delito de instigación a delinquir, ya que el hecho de que la acusada grabara un video para sus redes sociales no incita directamente a que otras personas también lo hagan, sino que cada uno tiene una propia autonomía para determinar si lo hace o no, y que este recurso solo lo puede impugnar Daneidy Barrera Rojas o quien esté ejerciendo su defensa. Quinto, para el recurso extraordinario que pueden ejercerlo las demás partes intervinientes, es parte del proceso. Como punto final, quiero referirme al salvamento parcial de voto que hizo el magistrado Juan Carlos Arias López, que desde un principio manifestó que no estaba de acuerdo en condenar a la procesada por el fin terrorista del delito de instigación a delinquir, ya que para él ella no actuó con un fin terrorista desde el análisis de lo que se evidencia en el video publicado en la red social. Añade que es lo que significa el fin terrorista, que es que el sujeto activo tenga la intención de producir terror, provoque un estado de intranquilidad o pavor en la población o parte de ella. Los daños provocados a la estación Molino Sistema del Transmilenio llevan a una comisión de daños en bienes de uso público, siendo sentido de la protesta, mas no por un sentido terrorista. También manifiesta que los elementos y expresiones que Barrera Rojas utilizó no son aptos para causar zozobra, devastación o intranquilidad en la población, y menos en los seguidores de sus redes sociales, pero claramente lo son para incentivar a la realización de delitos. Parte de la evidencia llegada por la Fiscalía, como videos de otras personas realizando daños durante las protestas, no son indicadores de que lo hayan hecho incitados por las acciones de la acusada, ya que como yo misma lo manifesté anteriormente, el hecho de ser influencer o youtuber no son actividades que lleven a los seguidores de estas personas a que actúen de la misma manera en la que ellos lo hacen. Finalmente, también referiré el concepto dado por la Real Academia de la Lengua Española que se refiere a terrorismo como el espíritu de destrucción que no respeta cosa alguna, sagrada ni profana. Para terminar mi posición, quiero resaltar una parte del artículo 343 del Código Penal colombiano. Artículo 343. Terrorismo. El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror la población o sector de ella mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices valiéndose de medios capaces de causar estragos. La verdad, yo relaciono este artículo con el de la instigación a delinquir con fines terroristas, ya que pues al ver que en este nos da un concepto más claro de lo que es el terrorismo, vemos que Daneidy Barrera Rojas no tuvo esta intención en el momento que causó los daños en la estación Molinos de Transmilenio, ni tampoco en la URI de Tunjuelito, en la que a pesar de que destruyó, su intención principal era dejar el escrito que hizo en una pared refiriéndose a su inconformidad en contra del gobierno y en especial en contra del presidente. Bueno, con esto termino mi ponencia. Muchas gracias. Hasta luego.